primero. Ahí está. Bueno, hoy vemos la segunda parte ya de Brasil, del texto de Boris Fausto. ¿Sí? Esperen porque se actualizó el Zoom y me aparece todo muy distinto. No sé si ahí lo llegan a ver. ¿Se compartió ya la placa o no? Sí, ¿Sí? Bien. sí. Bueno, vamos Sí. vamos pasando esto rápido porque esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Y lo que vamos a arrancar ahora tiene que ver ya con el proceso de modernización y sobre todo, lo pasé, y sobre todo de expansión de la producción cafetelera, fundamentalmente en ese Brasil de las últimas décadas del Brasil monárquico, ¿no? Ya entrando lo que vamos a ver es cómo llega la República en Brasil, y ahí ya cortamos en el año 89. Bueno, como punto de partida, un poco una bisagra en la historia de Brasil es el año 1850 por varias razones. Una, que ya lo hemos charlado nosotros en otro momento, inclusive en la clase pasada, cuando tratamos lo último de todo, que era la esclavitud, que tiene que ver que en 1850 ya se sanciona por ley lo que es el fin del tráfico de esclavos, ¿sí? Y es un poco una bisagra, más allá que la esclavitud después se va a ir aboliendo por etapas, pero claramente, bueno, se pone un fin a un ingreso de esclavos muy importante, siguen ingresando esclavos por contrabando, pero el número es muchísimo menor a lo que venía, y es el inicio, digamos, es el comienzo del final de ese tipo de proceso, ¿no? Por otro lado, en 1850 también se da una ley de tierras que terminan beneficiando, como se da en toda América Latina, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX, termina beneficiando, en este caso, a los grandes fazendeiros, ¿sí? A los grandes terratenientes, pues terminan acaparando las tierras para llevar adelante el tipo de producción que se estaba ya perfilando en 1850 como la producción principal, que va a ser justamente el café, ¿sí? Finalmente también para el año 1850 se termina de aprobar el primer código comercial en Brasil, ¿no? Por lo tanto, se estaba, digamos, como todo país de América Latina, insertando en lo que es la economía internacional. La clase pasada nosotros habíamos destacado justamente lo arcaico que era la producción en Brasil, la producción del café puntualmente en Brasil, con respecto a varias cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Las herramientas y el tipo de trabajo, producción que era prácticamente manual, que se daba en los cafetos. Pero también habíamos referido al sistema de transporte, ¿no? Que era muy arcaico, que fundamentalmente tenía que ver con las tropas de mula, ¿no? Que llevaban el café o el azúcar según la zona de producción, la llevaban al puerto, que incluso tenían que compensar, digamos, el tremendo viaje y gasto, ¿no? Y el tiempo que se perdía y la cantidad que podían llevar, que no era muy voluminosa si lo comparamos con el tren. Tenían que aprovecharlo con otro tipo de producto, ¿no? A la vuelta, si llevaban el producto y volvían cargado con herramientas, con alimentos para esclavos y demás. Justamente si hablamos de modernización en Brasil, es fundamental la cuestión del transporte. Esto se da en toda América Latina, tiene que ver con la inserción en la economía internacional, y fundamentalmente tiene que ver con dos tipos de transporte, que es por un lado el barco a vapor, claramente, ¿sí? Pero y fundamentalmente el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril como sinónimo de modernización en sí mismo, ¿sí? Como un símbolo de que un país se estaba modernizando. Bueno, está claro que los sistemas de transporte y el ferrocarril en Brasil, pero en el resto de los países de América Latina también, en Argentina quizás vieron algo de esto, tenía como principal función la vinculación con la exportación, ¿sí? Por lo tanto, el ferrocarril lo que hacía era pasar y transportar las mercaderías, los productos que eran justamente exportables. De todas maneras, también el ferrocarril permite
claramente un desarrollo del mercado interno, ¿sí? Caso de Brasil ni que hablar por la extensión territorial, pero también si pensamos en otros países territorialmente amplios como México que hemos visto, como el caso de Argentina, ¿no? El desarrollo del ferrocarril, que si bien pasa por los lugares de la producción de exportación, también se empiezan a abrir ramales que permiten conectar con otras regiones y desarrollar todo un mercado interno. Acá el ferrocarril, bueno, se observa claramente el desarrollo del ferrocarril en las dos zonas más dinámicas vinculadas con la exportación, que es el nordeste, ¿sí? En Pernambuco, fundamentalmente, que exportaba la zafra del azúcar, y sin ninguna duda el mayor desarrollo del ferrocarril en Brasil en esta parte es en el centro-sur, ¿no? En Minas Gerais y el oeste paulista, Sao Paulo fundamentalmente, ¿no? Con el café. Y como no se podía dar de otra manera, sacando el caso de México y los países de América Central, en América del Sur y Brasil puntualmente, como estamos viendo en este caso, los británicos tuvieron una influencia muy importante en el desarrollo del ferrocarril. Primero a partir de las inversiones, ¿no? Se hace con empréstitos británicos, pero también y al mismo tiempo, no solamente los recursos financieros, sino además los materiales, los equipos, venían de Estados Unidos, ¿no? Para hacer los rieles, las máquinas, todo eso, y además los mismos trabajadores eran contratantes británicos, ¿sí? Hablemos del oeste paulista, que es sin ninguna duda la zona más dinámica económicamente hablando en Brasil y que va a tener un papel político fundamental para la caída de la monarquía y el inicio de la República, ¿no? Bueno, por un lado el oeste paulista tiene un principal punto de desarrollo con la caída del azúcar, ¿sí? El nordeste, que era la zona económicamente más importante a partir de la caída del precio del azúcar, que no podía competir con el azúcar caribeña en ningún sentido, sobre todo la cubana, y al mismo tiempo el aumento del precio del café, ¿no? Termina justamente de dar una dinámica muy importante en esa región. Bueno, aquí vimos justamente el desarrollo del ferrocarril muy importante, tiene que ver con el ferrocarril de Santos. Santos se termina de convertir en el puerto más importante o en el centro exportador más importante en Brasil, como lo era Buenos Aires, ¿sí? Para el caso de Historia Argentina, en este caso va a ser Santos, ¿sí? El puerto de Santos. Bueno, los factores de crecimiento del oeste paulista tienen que ver fundamentalmente con tres factores muy importantes. Por un lado, lo que hace referencia al medio físico, por el otro a los avances tecnológicos y por el otro al momento histórico. Con respecto al medio físico, primero destacar la gran disponibilidad de tierra que tenía el oeste paulista, ¿no? Justamente el otro competidor que tiene, que es el Valle del Paraíba, el otro competidor del azúcar, el otro productor azucarero que tiene que hay en Brasil, tiene un recorrido opuesto a San Pablo, al oeste paulista, porque justamente no dispone de la gran disponibilidad de tierra. En los dos casos, tanto en el oeste paulista como en el Valle de Paraíba, son un tipo de producción extensiva, ¿sí? De producir más a partir de la expansión de las tierras para producir, ¿no? Claramente tenía un límite el Valle de Paraíba, mientras que el oeste paulista sí tenía una expansión territorial muy importante. Los otros puntos con respecto al medio físico, como un factor de crecimiento del oeste paulista, tiene que ver con las condiciones climáticas y de suelo claramente importantísimo para la producción.
justamente el tipo de tierra que tiene la meseta paulista es la que se llama tierra violácea, que es una tierra muy fértil y de alta productividad. ¿Sí? Pensemos de que en cualquier parte de los cafetos, las tierras tienen alrededor de 20 o un cuarto de siglo, 25 años, 20 o 25 años, tienen que se puede usar esas tierras para la producción del café, a veces menos todavía. En cambio, en el oeste paulista las tierras llegaban a por lo menos 30 años. ¿Sí? Claramente eran mucho más resistentes. El otro punto de los factores de crecimiento tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿no? Fundamentalmente se introduce el arado, que lo habíamos mencionado. Recuerden que la clase pasada nosotros habíamos dicho que el arado era un avance tecnológico que se había llevado adelante muy tardíamente en Brasil, pero y de todas maneras va a ser en São Paulo donde se va a implementar. Y el otro gran avance tecnológico es el despulpador, que justamente permite, es una revolución técnica muy importante porque permite el descacaramiento, digamos, del grano del café y justamente acelerar la producción. ¿No? Finalmente lo que tiene que ver con un momento histórico, ¿no? Esto, estamos hablando de lo que es la llamada primera globalización, ¿no? Lo que se conoce como primera globalización, que arranca en la segunda mitad del siglo XIX y que terminaría en torno a 1930, ¿no? Que se llama primera globalización porque es cuando por primera vez se integran económicamente por el avance tecnológico de los medios de transporte y demás, Europa con el mundo, ¿no? En este caso con el continente americano. Entonces, en ese momento histórico muy particular tenemos primero una gran acumulación de capitales, ¿sí? Una gran acumulación de capitales ¿qué hice? A ver, ahí, pues lo cambié. Una gran acumulación de capitales. Decimos que justamente tanto de las inversiones que van a venir desde afuera, las inversiones extranjeras, como las mismas inversiones locales, los facendeiros, que va a permitir todo un desarrollo para la producción de exportación. Y por otro lado, es un momento histórico muy particular porque tiene que ver justamente con buscar alternativas para la sustitución de esclavos a partir de 1850, que si bien Brasil va a agotar, y sobre todo São Paulo, ¿no? Va a agotar, o el oeste paulista, Minas Gerais también, va a agotar todas las instancias para retener esclavos, ¿no? Hasta inclusive absorbiendo los esclavos que estaban en la zafra de azúcar y demás, se busca la manera justamente de reemplazar esa mano de obra esclava. Bueno, lo que da cuenta de ese contexto histórico tiene que ver, y ese desarrollo del oeste paulista tiene que ver con que surge una nueva clase burguesa, ¿no? En Brasil, que son los varones del café, son la burguesía del café, ¿no? Que va a ser una clase económicamente muy poderosa, pero obviamente que políticamente también, y que el sistema de la monarquía no va a terminar de cerrar para los varones del café, ¿sí? Justamente porque la falta de un federalismo, ¿sí? Al ser un Estado centralizado, la falta de un federalismo hace de que, bueno, de que la contribución económica del Estado paulista sea realmente muy grande, producto de los ingresos que va teniendo y demás. Bueno, Sao Paulo comienza el proceso de transformación tendiente a la conformación de una economía capitalista, ¿no? Un poco lo que habíamos mencionado aparte. El otro punto central de este proceso de modernización en Brasil, también no muy ajeno a la gran mayoría de los casos de los países de América Latina, es el proceso migratorio, ¿sí? En el caso de Brasil, muy particularmente, el aumento de los precios de los esclavos, producto justamente de la ley de la prohibición del tráfico de esclavos, ¿sí? Va a producir justamente o va a tener un efecto en poder tener una solución como alternativa a esa mano de obra esclava que era cada vez más cara y escaseaba cada vez más, ¿no? De atraer justamente mano de obra europea. Entonces, un primer interrogante que se plantea justamente
si se va a abolir la esclavitud o si se termina aboliendo la esclavitud, ¿por qué los esclavos no podían pasar a ser una mano de obra asalariada libre? ¿Sí? Porque hasta acá justamente el planteo era de que la mano de obra esclava era irreemplazable, no porque no le pagaban un sueldo a los esclavos. De hecho, mantener a los esclavos era bastante costoso para los dueños, ¿no? Sino que justamente los esclavos eran los que sabían realizar ese trabajo, ¿sí? Porque contaban con condiciones físicas para hacerlo. Recordemos que estamos en un contexto súper racista, donde las teorías del darwinismo social y demás están muy en boga, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta justamente es si estas personas cumplen con toda una serie de características físicas, de resistencia, y demás para llevar adelante estos trabajos manuales como en la zafra de azúcar, en el algodón o en el café fundamentalmente, ¿por qué no se lo hace un asalariado libre? Bueno, acá está justamente lo que también es común en América Latina, sobre todo en el proceso de modernización, que tiene que ver con esa idea de alcanzar en el proceso de modernización económica y política, alcanzar justamente una modernización social, ¿no? Entonces, comienza a haber toda una serie de argumentos súper racistas que terminan de desvalorizar a los esclavos o a los ex esclavos también, ¿sí? A los que ya son libertos también, ¿no? Y esta idea de que, entre comillas, la salvación de Brasil, ¿sí? De ser un Estado moderno y demás, dependía justamente de poder europeizarse. Y eso de europeizarse no era solamente traer la cultura europea o que la ley de Brasil termine estudiando fundamentalmente en Francia y demás, sino que trayendo mano de obra europea. Bueno, esa mano de obra europea comienza en el segundo reinado, ¿no? En realidad los números no son muy importantes a mediados del siglo XIX, no son muy importantes, sino que va a tener un impacto realmente significativo la inmigración europea ya en la República, ya hacia 1890. Recordemos que Brasil es uno de los países que recibe una mayor cantidad de inmigrantes. De hecho, Brasil termina pasando a un primer lugar, demográficamente hablando, de los países más poblados de América Latina, desplazando a México. ¿Sí? Y gran parte de eso tiene que ver con el aluvión inmigratorio que llegó a Brasil, ¿no? Lógicamente, como se da en todo este proceso de migración europea, va a haber un destino fundamental, no es el único, pero así como acá era la pampa húmeda, ¿no? Fundamentalmente la inmigración venía de la pampa húmeda, en el caso de Brasil va a ser en las zonas cafetaleras, ¿no? En Sao Paulo, Minas Gerais, también en Río Grande do Sul, donde la actividad es mucho más ganadera. También ahí va a haber una presencia inmigrante europea muy importante. Bueno, justamente esto coincide, la inmigración coincide con lo que es con lo que es la ley de vientre libre de 1871, ¿sí? Justamente coincide con esto. Decíamos, el aluvión migratorio había sido muy bajo, había sido realmente muy bajo, y los primeros intentos en 1847, por ejemplo, de Nicolau de Campos, era atraer colonos, ¿sí? Alemanes, suizos, tenían una idea bastante similar a la idea que tenía acá Argentina, ¿no? Con ese tipo de inmigrante y demás. Ahora, esos inmigrantes que llegaron, que se transformaron en aparceros, ¿sí? No se conformaron con las condiciones que tenían de existencia, sobre todo había una gran censura de la correspondencia, de las cartas que podían enviar, ¿no? Y aparte también tenían impedido movilizarse dentro de las facendas. Entonces, eso recibió una fuerte crítica, ¿no? Por parte de los europeos que estaban detrás de estas movilizaciones de inmigrantes y demás. Un caso muy particular es el caso italiano. El caso italiano va justamente, el gobierno italiano va a, a divulgar, digamos, toda una serie de quejas, ¿no?
sobre Sao Paulo, de trato inhóspito y hostil que tenían los inmigrantes, ¿no? Aparte insalubre y demás. Ahora, decíamos, este movimiento cobra mucha importancia, ¿no? Y se vincula mucho a partir de lo que fue la ley de libertad de vientre libre de 1871, ¿no? Que ahí ya comenzaba, digamos, a hacerse más fuerte la idea de la abolición. También como un punto importante para atraer los inmigrantes era no solamente que la esclavitud se estaba aboliendo y se necesitaba mano de obra, sino que aparte de que se trató de una inmigración subvencionada. El Estado propuso, ¿sí? Pagar tanto el traslado como estaba el hotel de inmigrante, muy similar al caso de Argentina, ¿no? Entonces, ese tipo de subsidio, de hecho Argentina termina copiando el modelo de Brasil, primero está el modelo de Brasil y después lo hace Argentina, porque veía que Brasil estaba absorbiendo los inmigrantes para ahí, es decir, terminaban los barcos y los inmigrantes bajándose en Río de Janeiro, fundamentalmente, ¿sí? Y no llegaban a Buenos Aires. Bueno, y acá aparece también una serie de sociedades promotoras de inmigración, la más importante que menciona el texto es la de los hermanos Prado, ¿sí? De Martiño y Antonio Prado, que justamente llevan adelante una serie de folletines. Se está por cortar, ingresamos sí, con el mismo link. Una serie de folletines en italiano, en alemán, en inglés, y que esas casas funcionaban en Europa y distribuían las posibilidades en Brasil, ¿sí? Las posibilidades que había para inmigrar. Bueno, ahora, después que se corta